Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es este tiempo que hemos tenido el día de hoy, donde hemos podido agradecer al Señor, darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por la misericordia que ha tenido, y más en un tiempo como el que estamos viviendo. Poder celebrar esta actividad todos juntos, poder celebrar de este tiempo, un tiempo donde las personas lo usan para divertirse, para pasarla bien, como dicen algunos, tiempo donde podemos pasarlo en familia, un tiempo de Navidad, donde celebramos al Salvador que nació. Pero realmente alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué era necesario que naciera un Salvador, por qué el Señor envió a Cristo. Y justamente de esto vamos a tratar en esta mañana. Vamos a ver la necesidad de un Salvador. Vamos primero a orar al Señor para que Él nos guíe en esta mañana y su palabra sea con cada uno de nosotros. Padre amado, te damos gracias. Damos las gracias por tu gran amor y tu inmensa misericordia para nosotros, Padre. Damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy, Señor, de poder celebrar todos juntos, Padre, de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tener el privilegio de predicar tu palabra, Dios. Y te ruego que tú seas conmigo y con mis hermanos, Señor, que tú seas con nuestros corazones, Padre, para que podamos recibir tu palabra, Dios. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, lo primero que vamos a ver en esta mañana es la condición de la humanidad. Y para eso, nosotros vamos a ir a la escritura en la carta a los romanos. Vamos a ver el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, que nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El Señor nos muestra aquí una humanidad caída, una humanidad en pecado, una humanidad que se revela a la ley de Dios. El Señor se muestra a través de la creación, pero vemos como dice que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos nos presenta aquí una humanidad caída, una humanidad que se revela a la ley de Dios, una humanidad que no busca a Dios. Y más adelante, en el capítulo 3 de la misma carta a los romanos, vemos cómo no dice que el pecador solo se revela contra la ley de Dios, sino que en la condición en que se encuentra no puede ni quiere cambiarla. Romanos 3, del verso 10 en adelante, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El verso 18 de ese mismo capítulo nos dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y más abajo en el 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición en la que se encuentra el ser humano. El ser humano está perdido en su pecado, está a espaldas del Señor, está destituido de la gloria de Dios. Y esta carta a los romanos, a lo largo de esta carta, nosotros podemos ver muchas cualidades que presenta acerca de la condición en la que se encuentra el ser humano. Vemos cómo dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y esto no es algo que nosotros podemos decir, no, esto es algo de la actualidad, esto es algo que viene desde el principio. Porque como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
El único resultado que nos trae el pecado es la muerte. Y vemos cómo otra vez la carta a los romanos nos dice, por cuanto todos pecaron, ninguno está exento de esto. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre se encuentra en una condición pecaminosa, apartado de Dios, a espaldas del Señor. Y esto quizás alguno de nosotros piense, bueno, pero yo siempre me he mantenido en la línea, como algunos dicen, siempre me he mantenido en el buen camino, no le he hecho daño a nadie. Yo soy de buen corazón. Y si nosotros vemos las palabras de David, una persona que la Biblia presenta como un hombre conforme al corazón de Dios. Y el mismo David en el capítulo 51 de Salmos nos dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la condición del ser humano. Pecador desde nacimiento. El pecado trae muerte. Y el ser humano está hundido en su pecado, está cegado por su pecado. Y la Biblia nos presenta que está destituido de la gloria de Dios. En estos días, hablando con un compañero de trabajo, él me hablaba acerca de cómo en muchos funerales, muchas personas dicen, no, porque él era muy bueno, él no le hacía daño a nadie. Y él me ponía ese mismo ejemplo y me decía a sí mismo delante del juez. Él estaba viendo un caso muy reciente que se hizo muy famoso de un juicio. Y él decía, nosotros vemos cómo las personas se justifican como lo más bueno delante de un juez. ¿Y cómo será aquel día cuando estemos frente al Señor? ¿Cuál será nuestra excusa? ¿Qué vamos a decir nosotros delante de Dios? Y justamente Job, meditando en esto, mientras era acusado por sus tres amigos, él se hacía esta misma pregunta. Job, en el capítulo 9, versos 2 y 3 dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Y él sigue diciendo, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cuál será nuestra excusa? El hombre está en una condición pecaminosa, apartado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cuál será su justificación? ¿Qué diremos delante del Señor? ¿Qué diremos delante de aquel que conoce nuestros corazones? ¿Qué queda por decir? Quizás la respuesta sea la misma de los judíos, luego de ellos escuchar el discurso de Pablo en Hechos, que ellos se entristecieron y se miraban los unos a los otros y decían, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Y el mismo Job, más adelante, en el mismo capítulo 9, en el verso 32, él decía, hablando de Dios, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga mano sobre nosotros dos. Job hablaba, no hay alguien que interceda entre Dios y el hombre. No hay una persona que pueda servir de intermediario entre nosotros. Porque al contender con el Señor no hay manera de que podamos justificar. No hay nada que nosotros podamos decir, porque la condición en la que nos encontramos es apartado de Él, es destituido de su gloria. Pero a pesar de nosotros estar en esta condición, a pesar de estar apartado de Dios, a pesar de que nos negamos a cumplir con la ley de Dios, aún así el Señor no nos ha dejado solos. Aún estando en esta condición, el Señor mandó a su único hijo. Isaías, hablando con Acaz, en el capítulo 9, capítulo 7, verso 14,
Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como nosotros ya conocemos, Dios con nosotros. A pesar de la condición en la que se encuentra el ser humano el día de hoy, el Señor muestra una luz al final del camino. Y más adelante en el capítulo 9, versículo 2 nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El Señor a través de Isaías en ese momento estaba anunciando la llegada de ese intermediario del que habla Job, que puede interceder entre Dios y el hombre. Cristo es anunciado. Y en el mismo capítulo 9, versículo 6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. El Señor hace el anuncio del príncipe de paz, de aquel que iba a interceder entre Dios y el hombre, aquel que su nombre sería admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y luego de varios años del Señor hacer este anuncio a través de Isaías, Él envía un ángel a hablar con una virgen desposada, llamada María. Y dice en Lucas capítulo 1, versículo 28 en adelante, entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. El Salvador es anunciado. El nacimiento de Jesús a través de una virgen. El Señor lo anunció mediante Isaías. Y aquí vemos cómo el ángel llega y le dice, María, salve, muy favorecida. El Salvador es anunciado aún con una humanidad apartada del Señor. Una humanidad a espaldas de Dios. Una humanidad muerta en sus delitos y pecados. Cristo vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Cristo vino a cumplir con la ley de Dios. Y nosotros vemos a lo largo de las escrituras el obrar del Señor, cómo muchos se maravillaban de su sabiduría, de su autoridad, cómo muchos quedaban atónitos con los milagros que él hacía y con cada una de sus obras a lo largo de su ministerio. Cómo todos quedaban asombrados y decían, ¿quién es este? ¿Será un profeta? Y el Señor llegó a hacer la obra más grande de amor en la cruz del Calvario. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así como Job hablaba, no hay un intermediario entre nosotros. Cristo a través de la cruz es este intermediario. Cristo es condenado a morir injustamente en una cruz. El Señor dio a su único hijo. Tan grande ha sido el amor del Señor para nosotros que dio a su único hijo. Cristo llegó a la cruz, Cristo padeció
todo lo que nosotros merecíamos. La ira de Dios cayó sobre él, la ira que nosotros merecíamos. Nuestro pecado llevó a Cristo hasta la cruz, donde en su último suspiro pronunció la palabra, consumado es. Completa está la obra en la cruz. La muestra de amor más grande que Dios ha hecho por su creación. Un amor tan grande que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y el mismo Isaías, aquel que anunció el niño que habría de venir, en su capítulo 53, verso desde el 13 en adelante, nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuán grande e inagotable es el amor y la misericordia de nuestro Señor, que a pesar de estar en una condición apartado de él, muertos en nuestros delitos y pecados, él envió a Cristo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. A pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de estar apartado de Dios, Cristo murió por nosotros. Así es el amor de Dios. Así de grande. Ese Dios inagotable que nosotros estamos exponiendo el día de hoy, mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Para ir concluyendo, quiero leer el Salmo 36, que fue leído al principio, desde el versículo 5 en adelante. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice: tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes, y tu rectitud es como poderosas montañas. Tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman y haz justicia a los de corazón sincero. Una humanidad caída, una humanidad apartada del Señor por su pecado, una humanidad destituida de la gloria de Dios. Pero a pesar de todo eso, Dios, con su gran amor con que nos amó, envió a Cristo. El inagotable amor y misericordia del Señor hizo que Él mandara a su Hijo a morir en la cruz. Oh, hermano, que nosotros podamos apreciar el sacrificio de Cristo. Que nosotros podamos apreciar ese intercesor que sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido. No éramos merecedores de tan grande amor, pero aún así el Señor no nos dejó solos. Cristo murió para que nosotros miremos su cruz y a través de él podemos llegar a Dios. Apreciemos ese amor inagotable, esa misericordia del Señor, y vivamos cada día de nuestras vidas para gloria y honra de su nombre. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu inmenso amor. Te damos las gracias por tu misericordia, Dios. Te damos las gracias, Padre, porque a pesar de la condición en la que nos encontramos, Señor,
Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por tu gran e inagotable amor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Y a pesar de nuestro pecado, no nos has abandonado. Gracias, oh Señor, por tu amor, por Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque tú has tenido misericordia y a pesar de la situación, nos has mantenido hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por todo. Obra en nuestro corazón, Dios. Ayúdanos a apreciar ese sacrificio, ese amor inagotable, y que nosotros podamos decir, yo quiero vivir para la gloria de mi Dios. Yo quiero vivir para la honra de aquel que murió y me salvó en la cruz del Calvario. Oh Señor amado, gracias. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.